Bueno, ahora vamos a ver esta parte de la toxicología que se refiere a la absorción, distribución y excreción de sustancias tóxicas. En esta diapositiva vamos a definir estos procesos. La absorción se define como el pasaje de la sustancia al interior del organismo. La sustancia entra en el cuerpo. La distribución, esta sustancia se mueve desde el sitio de entrada hacia otras áreas del cuerpo. Esto lo suele hacer unido a determinadas proteínas y generalmente lo hace por sangre o linfa. Y la excreción es un proceso por el cual esta sustancia o sus metabolitos abandonan el cuerpo y lo hacen por vías de excreción que también vamos a comentar posteriormente. En la que sigue, diapositiva, vemos las posibles vías de ingreso en este esquema. Vías y comportamientos del organismo que están vinculados a los procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción de sustancias tóxicas. Nosotros en este vemos distintas vías de exposición. Nosotros nos exponemos a los tóxicos a través de la vía del tracto gastrointestinal. La absorción es por la ingestión. Si las sustancias ingresan a través de esta vía, también pueden hacerlo por la vía rectal, por ejemplo, algún supositorio, algún fármaco, y ingresan al organismo, fíjense la flecha, hacia el sistema sanguíneo. Allí se une a proteínas plasmáticas y se distribuye y se biotransforma. Va a distintos órganos donde se puede biotransformar. Podemos ver que también puede excretarse por heces, por ejemplo. Entonces no hay efecto tóxico porque quizás no se absorbió. Pero cuando se absorbe puede pasar directamente entonces a través del sistema sanguíneo, luego volver por el hígado, por la bilis al tracto gastrointestinal y retornar, que eso es lo que se llama la circulación enterohepática. Otra vía de absorción es a través del pulmón, es mediante la inhalación. Acá nos vamos a referir a gases y vapores. Esto se absorbe, también directamente llega a la sangre muy rápidamente, porque hay un intercambio fluido rápido entre el alvéolo y la sangre, y esto también puede biotransformarse fácilmente. Otra vía de exposición es la piel. Acá tenemos muchas sustancias, las cuales estamos expuestos a través de piel, por ejemplo, cosméticos, algunas plaguicidas que comentaremos luego. Y la excreción es a través de glándulas sudoríparas y es a través del sudor. Una vez que la sustancia se distribuyó, se unió a proteínas, bueno, puede luego excretarse. La excreción puede ser a través del riñón, por la vejiga, y eso es por la orina. Excretamos muchas sustancias y sus metabolitos por la orina. Otro fenómeno que también puede ocurrir es que se acumulen. Tenemos acumulación de tóxicos. ¿Dónde acumulamos? Acumulamos en el tejido adiposo. En el tejido adiposo acumulamos sustancias lipofílicas, como por ejemplo pesticidas organoclorados, dioxinas, bifenilos policlorados. Ahí los tenemos. Y, por ejemplo, cuando adelgazamos, estas sustancias pueden pasar rápidamente a la circulación sanguínea. Y tenemos la doble flecha. Otro lugar donde acumulamos tóxicos es en el sistema óseo, en los huesos largos. Por ejemplo, podemos acumular plomo y ahí los mantenemos. Una vez que la sustancia es biotransformada, bueno, corresponde a otro capítulo que lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar biotransformación en forma separada, porque es un ítem en sí mismo y tiene una importancia radical en la toxicología. Cuando las sustancias se biotransforman, pueden interactuar con membranas celulares, con receptores moleculares y dar una respuesta. Eso corresponde a los mecanismos de biotransformación que lo vemos en forma separada desde el punto de vista pedagógico. En la siguiente
vemos que la definición entonces, absorción es el proceso por el cual los tóxicos obtienen su entrada en el cuerpo. Hay factores que afectan esta absorción. Por ejemplo, la ruta. No es lo mismo la ruta de exposición y que se absorbe por el tracto gastrointestinal, por la piel o la vía inhalatoria. Hay otras rutas que ya las voy a comentar luego. La concentración de la sustancia en el sitio en el cual entra en contacto. Eso es muy importante también. Y por supuesto, muy importante, las propiedades físico-químicas de esta sustancia. ¿Qué propiedades son importantes? La liposolubilidad. Una sustancia muy liposoluble atraviesa membranas fácilmente y se absorbe fácilmente. Si no es liposoluble, bueno, tenemos que considerar también el grado de ionización de esta sustancia en el caso que sea un ácido o una base débil. Ya lo vamos a desarrollar un poco luego. Y el tamaño es crucial porque para atravesar membranas van a atravesar las sustancias más pequeñas. Las más grandes hay otras maneras de ser transportadas en el interior y absorberse. Bueno, continuando en la próxima, podemos decir que las rutas de exposición humanas, ahí tenemos un pequeño dibujito, corresponde a la vía inhalatoria, a la vía de ingestión gastrointestinal y a la parte dérmica. El tracto gastrointestinal es importante para la exposición, para alimentos, fármacos, aguas contaminadas, por ejemplo. Muchos tóxicos nos llegan a través de esta vía. El tracto respiratorio, bueno, para toda la exposición de contaminantes ambientales. Y además algunos medicamentos que se utilizan por vía inhalatoria, por ejemplo, el salbutamol, que es un broncodilatador. Por la piel, bueno, tenemos también exposición en la parte ocupacional, personas que trabajan y están expuestas a contaminantes a través de piel y también están expuestas por la parte ambiental. Además, muchos medicamentos, pomadas, fármacos o también cosméticos. Muchos cosméticos se absorben a través de la piel. Vemos en esta diapositiva entonces cómo es necesario que las sustancias atraviesen todas estas membranas para poder llegar a los órganos, al órgano, a la parte más profunda donde van a ejercer su acción. Estas son todas barreras, importantes barreras para la defensa de estos contaminantes o xenobióticos externos. Normalmente las sustancias no están unidas para que puedan poder ser atravesar estas barreras, están libres. Tienen que penetrar todas estas membranas que vemos en este gráfico. Fíjense las membranas. Primero, desde el ambiente debe atravesar la membrana de la piel, la mucosa de la piel o mucosas del tracto gastrointestinal. Luego pasa al fluido intersticial. Luego pasa a la sangre. Para pasar por la sangre debe atravesar la membrana capilar. Allí, en sangre o en plasma, luego debe pasar al fluido intersticial que está del otro lado del plasma. Para llegar a la célula o al tejido en el cual va a ejercer su acción, debe atravesar otro fluido intracelular. Luego, finalmente, llegar a la organela, quizás donde va a ejercer su acción, y debe pasar la membrana de la organela. Allí va a actuar sobre el núcleo, la mitocondria o cualquier otra organela. Es decir, muchas membranas debe cruzar el tóxico para llegar a su blanco de acción. En esta otra diapositiva vemos cómo son, recordando que ustedes ya lo conocen, cómo es la membrana celular. Sabemos que es una membrana bicapa lipídica tipo sándwich, donde tenemos proteínas, tenemos colesterol, los fosfolípidos que forman esta bicapa, tenemos cadenas de carbohidratos y, por ejemplo, ahí tenemos un canal donde algunas sustancias pueden atravesar. Entonces, pueden atravesar por el poro o por varias proteínas y las moléculas de colesterol que le da la característica lipofílica. También tenemos canales acuosos o poros
como vemos en ese esquema. Acá en esta diapositiva vemos la transferencia pasiva. Transferencia pasiva es cuando las sustancias pasan del exterior al interior, básicamente por diferencias de concentración. Es decir, hay un gradiente de concentración mucho más afuera que adentro. De esta manera atraviesan por mecanismos de difusión simple. Y otra propiedad, además de la diferencia de concentración, es la propiedad química de la sustancia, que pueda pasar a través de pequeños poros, como está descrito en ese esquema. Hay poros por los cuales pueden pasar y entonces va a depender de la solubilidad lipídica que tenga esa sustancia y del tamaño de la sustancia. Los poros son pequeños, entonces pueden pasar libremente sustancias de 100 a 200 de peso molecular, y además del grado de ionización. En esta otra diapositiva vemos la influencia del grado de ionización. El grado de ionización va a depender muchísimo del factor, el pH y el pK. El pK corresponde al pH al cual 50%, sabemos que el pK es eso, 50% de la sustancia se encuentra ionizada. Cada sustancia tiene su pK. Estamos hablando siempre de ácidos y bases débiles. Y el pH, vamos a hablar de los compartimientos. pH del estómago, pH de la boca, pH del intestino. Esto tiene trascendencia para la absorción de sustancias a través del tracto gastrointestinal. Y también va a tener importancia estos mismos conceptos para la excreción de las sustancias a través del riñón, que ya lo voy a describir posteriormente. Si el pH del compartimiento, por ejemplo, el intestino, que tiene un pH 7, es mayor que el pK de un ácido determinado, en estas circunstancias la sustancia se encontrará en estado ionizado. En el estado ionizado tiene carga. Entonces, esa es la forma no liposoluble. De esas circunstancias no se va a absorber. El concepto es que las sustancias se absorben en la forma no ionizada. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Y esa forma no ionizada es la liposoluble. Y la liposoluble es la que atraviesa membranas. En forma inversa, si el pH del compartimiento, por ejemplo, es el estómago, que es 2, es menor al pK de una base, que puede ser, por ejemplo, 5 o 6, en esas circunstancias, esa sustancia estará también ionizada. Si está ionizada, decíamos, no se absorbe. ¿Por qué? Porque tiene carga. Y la que tiene carga no es liposoluble. Esa es la manera de pensar. Para ver estos gradientes, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que establece el vínculo entre el pH, que sería el pH del compartimiento, al cual se está por absorber, y el pK es el pK de la sustancia. El pH es igual al pK más el logaritmo de I, que es la concentración de la forma ionizada, respecto de la concentración de la forma no ionizada. En esta que sigue, es un ejemplo para evaluar qué le pasa al ácido benzoico o a la anilina. Fíjense que en la columna de la izquierda está la columna de pH. Al medio tenemos el porciento de no ionizado, que corresponde al ácido benzoico, o a la derecha el porciento de no ionizado, que corresponde a la anilina. Si miramos el no ionizado del benzoico, si entramos al 50%, el pH correspondiente es 4. Quiere decir que el pK del ácido benzoico es 4. Si estamos en el estómago, por ejemplo, pH 2, ahí vemos que el 99% está sin ionizar, como ácido benzoico. El ácido benzoico se absorbe entonces en el estómago. ¿Por qué? Porque el 99% se encuentra no ionizado, que es la forma liposoluble. En cambio, a pH 6 o 7, vemos que la proporción de ácido no ionizado es mínima, 1 o 0,1%. Está con carga, no se absorbe.
porque en ese estado no es liposoluble. Lo mismo podemos pensar para la anilina. Si miramos la columna de la derecha no ionizada, en el 50% el pH correspondiente, vamos a la columna de pH, es 5. El pK de la anilina es 5. Quiere decir que ahí está 50% ionizado y 50% no ionizado. ¿Qué le pasará a la anilina en el estómago a pH 2? Bueno, si miramos la columna, tiene un porcentaje de no ionizado muy bajo, del 0,1. En ese estado no se absorbe, porque la forma ionizada no se absorbe. Sí se absorbe a pH 6 o 7, donde un 90-99% está sin ionizar, que es la liposoluble. La anilina entonces se absorbe en el estómago. Continuando, hay otras maneras de absorción, que es la difusión facilitada. Esta es otra forma en la cual tampoco se requiere energía, pero sí sigue el gradiente de concentración. La diferencia es que acá hay mecanismos de transporte. El mecanismo de transporte es generalmente una proteína, como vemos allí, que toma este soluto extracelular, la proteína produce un cambio conformacional y lo incorpora al interior, como vemos en el esquema con las flechas correspondientes. Es pasivo, no requiere energía, y esto es importante, transportadores para moléculas más grandes, que no pueden difundir simplemente. Esto es para azúcares, aminoácidos y por supuesto sustancias tóxicas que aprovechan estos mecanismos de transporte. El último que sigue en esta diapositiva es el transporte activo, que a diferencia del anterior no difunden sustancias a baja concentración, esto es en contra de un gradiente, no son lipofílicas o son demasiado grandes. De esta característica ocurre sustancias para sufrir transporte activo. Requiere energía, requiere ATP, como lo vemos en este esquema. Esto es importante para la introducción de xenobióticos en hígado, en riñón, en el sistema nervioso central. Es importante para mantener el balance electroquímico, como vemos allí con el sodio y el potasio, que lo hacen a través de la bomba de sodio y potasio. Pero también hay tóxicos que ocupan este sistema. Otro mecanismo, como está en esta diapositiva, es la endocitosis, en el cual la sustancia es engolfada o invaginada mediante la célula que hace una invaginación en la membrana y de esa manera introduce estas sustancias que están en el fluido extracelular. Si la membrana forma esta vesícula, si incorpora partículas se llama fagocitosis. Ahora, si incorpora líquidos se llama pinocitosis. ¿Qué pasa en el tracto gastrointestinal? Fíjense que podemos considerar al tracto gastrointestinal como un tubo que empieza en la boca, que por supuesto tiene características diferentes, tiene un pH de 6, 7, el tiempo de permanencia es bastante corto, y bueno, ahí en la boca, allí hay sustancias que ahí mismo se absorben. En la boca el tiempo es corto, decíamos, la permanencia de las sustancias. Tenemos la mucosa sublingual, que es muy delgada y está muy vascularizada. Entonces permite la absorción en forma rápida, bastante rápida. Ahí se absorbe, por ejemplo, sustancias como la nicotina. El hecho de mascar tabaco, la nicotina se absorbe en la mucosa sublingual. La nitroglicerina, que es una sustancia que se utiliza en la emergencia coronaria, o el LSD, una droga psicoactiva que produce efectos psíquicos, ¿no? Se absorbe en la mucosa sublingual. Si continuamos, luego llegamos al estómago. El estómago, como habíamos comentado, tiene un pH entre 1 y 3. Allí se absorben ácidos orgánicos débiles y se absorben también todas las sustancias liposolubles. Considerar acá que si el estómago está lleno, tiene alimentos, estos van a intervenir en la absorción. Considerar también que
ciertos procedimientos que se utilizan en los tratamientos para intoxicaciones agudas, como es el lavado gástrico, pueden ser efectivos. Hacer un lavado gástrico lleva a producir una evacuación del contenido gástrico y se supone que ahí están las sustancias tóxicas. O otro tratamiento es dar carbón activado. El carbón activado tiene una superficie grande de contacto y puede absorber sobre su superficie las sustancias tóxicas para luego ser eliminadas sin ser absorbidas a través del tracto gastrointestinal y por las heces. Este tratamiento solo es efectivo previa a la absorción. Una vez que las sustancias se absorben, ya estos dos tratamientos, como es el lavado gástrico o el carbón activado, no serían efectivos. Luego, las sustancias pueden llegar hasta el intestino. El intestino es donde está la mayor absorción de nutrientes. Vemos allí que si pudiéramos ampliar el intestino se puede, vemos invaginaciones, las vellosidades y microvellosidades. La superficie es enorme de absorción. Aproximadamente son como 100 metros cuadrados. Imaginen esa superficie de absorción. Muy, muy grande si pudiéramos extender todas las vellosidades y microvellosidades. El pH del intestino es más bien alcalino, puede llegar entre 6 a 8. Favorece la absorción de bases y ácidos débiles por difusión pasiva. También tenemos todos los mecanismos de transporte facilitado y de transporte activo que hemos comentado. En esta que sigue, en esta diapositiva, también hablamos del alto grado de absorción que decíamos, porque el tiempo es mucho más, hay mucho más tiempo de permanencia de estas sustancias en el intestino, el área de absorción es enorme, está la flora gastrointestinal, la microbiota, que tiene enzimas, hay enzimas también en el tracto gastrointestinal, ahí puede incluso haber biotransformación, por ejemplo, nitrosaminas se pueden transformar en aminas que son carcinógenas. Sin embargo, el colon y el recto, la absorción es mucho menor. La mayor absorción se da en el intestino delgado. Fíjense, por ejemplo, la galactosa puede ser absorbida muy fácilmente por un transportador que tiene para ellos, que es activo y es secundario al sodio. Por ejemplo, la fructosa puede entrar fácilmente por difusión facilitada. ¿A dónde ingresa? Bueno, ingresa al tracto, al corriente sanguíneo. Allí ingresa. Eso es la absorción, el pasaje desde el exterior hacia la sangre. Y que tiene que cruzar estas membranas. Aminoácidos también tienen transporte activos, se absorben. Dipéptidos, tripéptidos también se absorben, tienen un transporte activo. Ácidos grasos de cadena corta, bueno, tienen que ser pequeños porque entran por difusión simple. Tenemos también los de cadena larga que están en forma de micelo. Bueno, entran también por difusión facilitada y acá ayudan mucho los kilomicrones. ¿Qué son los kilomicrones? Son lipoproteínas que tienen la función de transporte de lípidos de la dieta y llevan hasta el hígado y otros tejidos. Se sintetizan estos kilomicrones en la pared intestinal y desde allí pasan hacia el torrente sanguíneo. Son lipoproteínas de gran tamaño, estos kilomicrones. Vemos acá en el otro grafiquito, en este mismo diapositiva, a la circulación enterohepática que hay y lo que llamamos, este efectúa el primer paso, en el cual las sustancias desde el intestino son tomadas por la vena, por la arteria porta, llega al hígado y del hígado llega a la circulación sistémica. Este fenómeno de eliminación de sustancias antes de su entrada a la circulación general se denomina efecto del primer paso. En la próxima diapositiva vamos a ver ahora qué ocurre con la absorción a través del tracto respiratorio. Bueno, tenemos muchos agentes que ingresan
al tracto respiratorio, muchos son agentes ambientales, como dijimos, otros son ocupacionales, de las personas que trabajan en un lugar que están expuestos a solventes y vapores, y otros farmacológicos como algunos broncodilatadores, por ejemplo. Se puede dar la absorción en cualquier lugar de la zona del tracto respiratorio. Y esto va a depender de cuál es la forma física, cómo es la sustancia, y de la solubilidad. Acá vamos a tener en cuenta también el material particulado. Fíjense el tracto respiratorio. En este esquema vemos que las sustancias ingresan por la cavidad nasofaringea, que tenemos esta región que es la zona aérea, la superior, donde hay mucha entrada de aire, hay movimiento, es una zona con un fluido bastante caótico, ¿no?, de aire, que a medida que vamos más internamente en la zona seguimos, ¿no?, en la traqueobronquial, más profundo en el tracto respiratorio, vamos a ver que el aire es cada vez con menor velocidad, más lento. Tenemos también los bronquíolos, cada vez es más fino, se hace el árbol donde se empiezan a distribuir los bronquios y los bronquíolos hasta llegar a la zona pulmonar. Allí tenemos este intercambio que en los bronquios y en los bronquiolos, donde fíjense el intercambio que puede existir, ahí está ampliado, los capilares, y sería del bronquio con un contacto directo con la membrana capilar. Entonces, en la región pulmonar, en esta próxima diapositiva, es el área, decíamos, de mayor superficie, tiene un 50% más superficie que la piel, y el alvéolo corresponde a las capas simples de células donde hay difusión simple. Es una membrana muy delgada donde difunde muy fácilmente el oxígeno, el dióxido de carbono y tóxicos, como el monóxido de carbono, como el ácido cianhídrico u otros solventes tóxicos, que ya los veremos más adelante. Además, hay difusión pasiva. Los gases solubles en agua difunden fácilmente, incluso también los aerosoles líquidos. Los gases, en la próxima vemos que los gases y vapores pueden penetrar en la parte mucho más profunda, pasan a la circulación, se absorben muy fácilmente si son solubles en sangre, es decir, solubles en agua. Y la absorción por difusión pasiva va, por supuesto, con un gradiente de concentración, a favor de un gradiente de concentración. Las limitaciones va a ser la ventilación o saturación de la sangre. Y además el flujo sanguíneo. El tracto respiratorio es un órgano que tiene un flujo sanguíneo importante, es decir, que retira rápidamente los tóxicos y los lleva hacia la sangre. En la siguiente vamos a hablar del material particulado, partículas. Tenemos partículas entre 5 y 10 micrones que quedan depositadas en el nasofaringea, esta zona, la zona superior. El mecanismo por el cual se depositan se llama impactación. Impactan y quedan allí. En cambio, partículas más grandes, un poco más pequeñas, de 2 a 5 micrones, quedan en la región tractobronquial. Allí sedimentan y está favorecido esto porque hay menor velocidad de la corriente aérea, que permite la gravedad. Entonces sedimentan. Las partículas más peligrosas son las más pequeñas. Las que llegan a la parte más profunda, penetran al alvéolo y son absorbidas en el interior por difusión. Estas son las más peligrosas. Entonces podemos decir que en la región alveolar tenemos estas tres regiones. La región nasofaringea, donde hay mínima absorción, la región traqueobronquial, donde la absorción es un poco mayor, y las partículas entonces se depositan en esta región y son eliminadas por el movimiento ciliar del epitelio. En la que sigue, decimos nuevamente que el área
del alvéolo es muy grande, tiene una eficiencia muy importante. Tenemos la absorción que es muy rápida, sobre todo para sustancias como por ejemplo el cloroformo, que es un solvente volátil, o tenemos también allí superficie donde actúan macrófagos que pueden estar en la parte del alvéolo. ¿Qué hacen? Bueno, fagocitan estas partículas extrañas, fagocitan bacterias, estos macrófagos, y de esta manera luego pueden ser eliminados, ya sea por el sistema linfático o pueden ser eliminados por los mecanismos de la tos y la formación de mucus que permite la expectorar estas sustancias y así eliminarlos. Tenemos reacciones tóxicas. Las partículas dan muchos tipos de enfermedades. El material particulado puede dar bronquitis crónica, puede dar efisema pulmonar, por ejemplo. También fibrosis, la enfermedad fibrosis. Todos son enfermedades del pulmón, cáncer de pulmón o inmunodepresión, porque hay muerte de macrófagos alveolares que son los que dan la batalla como mecanismo de defensa. Otra vía que tenemos es la vía dérmica, otra vía de absorción. La vía dérmica es una barrera bastante importante. Tenemos la epidermis, como vemos en el esquema, la dermis y el tejido subcutáneo. Es un tejido bastante complejo debido a estas múltiples capas y es bastante impermeable, pero algunos tóxicos pueden atravesar. Los órganos fosforados pueden atravesar fácilmente la piel. Gases tóxicos utilizados en la Segunda y Primera Guerra Mundial, como el tabún, sarín y solventes, pueden atravesar fácilmente. Y decíamos que deben atravesar estas tres capas: epidermis, dermis y tejido subcutáneo. En esta próxima estamos hablando de las capas que hay. La que realmente es importante para la defensa es este tracto córneo. ¿Por qué? Porque tiene queratina, que es bastante resistente e impermeable. Es una capa bastante amplia, que puede variar mucho dependiendo de la zona del cuerpo. Fíjense, las manos, que tenemos mucha actividad en la mano, o en las palmas de los pies, que soporta el peso del cuerpo, tiene un espesor que puede llegar hasta 600 micrones. En cambio, otras partes del cuerpo, como espalda, brazos, piernas, ese espesor de esta capa es muy pequeño. Entonces son zonas donde se absorben mucho más fácilmente las sustancias. En esta que sigue podemos ver que la epidermis tiene una eficiencia que depende entonces del espesor, inversamente proporcional al espesor, como recién dijimos. Las palmas tienen un espesor muy importante de la epidermis esta. Entonces, poco absorción. En cambio, párpados y otras partes del cuerpo, la absorción es muchísimo más sencilla. También es directamente proporcional al daño. Si tenemos la piel dañada, con quemaduras, escoriaciones, lastimaduras, va a absorberse fácilmente. Y además, considerar la especie. Hay especies que tienen una piel de menor absorción. Por ejemplo, el gato. Igual absorción podemos decir que tiene el mono, el cerdo y el cobayo. Y la mayor absorción la tienen la rata y el conejo, que son de elección. Por supuesto, para estudiar la absorción a través de la epidermis, a estos animales hay que sacarle el pelo. Y vemos, por ejemplo, en un conejo que si uno se depila muy sencillamente con una crema depilante, se saca todo el pelo y se hacen los estudios de absorción dérmica a través de la piel. Y vemos en el conejo, que es el de elección para hacer estudios de toxicidad dérmica, vemos la piel, se ven todos los capilares, muy simplemente. ¿Por qué? Porque la epidermis es muy, muy finita, de mayor eficiencia en la absorción. Los mecanismos son por difusión pasiva, eso quiere decir que no es selectivo. El xenobiótico, que es polar, bueno, no se va a absorber tan fácilmente, necesita humectar la piel. Entonces, una piel humectada va a ser 10 veces más efectiva que una piel seca. Además, si el xenobiótico es no polar,
bueno, es probable que difunda en forma sencilla. Por ejemplo, si está disuelto en dimetilsulfóxido, puede ayudarse a la difusión, pero no se conoce bien cómo es esa difusión. Puede ser con qué mecanismo, por huecos, no se sabe. Puede ser por sustitución de agua, bueno, podría ser para futuros estudios. Además, en la próxima vemos que otros componentes ayudan a la absorción por vía dérmica, por ejemplo, las glándulas sebáceas, sudorífera o pilosa, aportan, no mucho, pero aportan. Una vez que el xenobiótico logra pasar este extracto córneo, el resto de los componentes de la piel, por ejemplo la dermis, el tejido subcutáneo, son mucho menos resistentes y entonces entra muy fácilmente a la circulación sanguínea. Otras vías de exposición en esta diapositiva vemos las vías parentales. Hay distintas vías que tenemos ahí un gráfico. Fíjense, intramuscular, subcutánea, endovenosa, intradérmica. Ahí vemos un gráfico donde indica cada una de ellas cómo puede ser. Para antibióticos, para medicamentos, para urgencias, probablemente. Puede ser implantes de liberación lenta, por ejemplo, hormonas. Otras vías son las gotas, las conjuntivas. Otras pueden ser supositorios, etc. O puede ser también que se absorban directamente por cuerpos extraños, ya esto por accidente. Directamente depende de la naturaleza del objeto. Por ejemplo, una bala ingresa directamente al organismo porque cruza todas las barreras. Luego continuamos con el mecanismo de distribución. La distribución es este proceso por el cual una sustancia absorbida se mueve desde el sitio de absorción hacia otras áreas del cuerpo. Bueno, debe cruzar barreras también. Debe ir del sistema sanguíneo donde se encontraba, donde se absorbió, debe pasar y cruzar otras barreras. Por ejemplo, llegar al espacio, pasar el espacio intersticial, como vemos en este esquema, y luego pasar a la célula mediante cruzar el espacio intracelular y llegar recién al espacio intracorpuscular. Así que hay muchos movimientos en este mecanismo de distribución. Hay movimientos que son más rápidos. Por ejemplo, en el plasma. En el plasma se circula rápidamente, se distribuye y va rápidamente a los tejidos. Consideremos que el plasma lleva el 8% del total del peso del cuerpo. Es rápido. Pero cuando del plasma pasa hacia el interior, bueno, ese movimiento es mucho más lento. El fluido intersticial y el intracelular, que corresponden a un 15% del peso total del cuerpo o a un 40% del peso total del cuerpo respectivamente, el movimiento es mucho más lento. Entonces, llega a los órganos. Una vez que vemos en el esquema de abajo, como que la sustancia se absorbió a través de las 3 vías descritas y por sangre puede encontrarse ligada a proteínas. Allí se encuentra. Las proteínas más importantes que liga tóxicos es la albúmina, que lleva a metabolitos endógenos, pero también lleva a tóxicos. La albúmina lleva una gran cantidad de tóxicos. Y si la sustancia que ingresó es liposoluble, va a ir unida a las lipoproteínas. De esta manera está libre, está ligada, o también puede estar en equilibrio con la parte libre. Fíjense que de esta manera puede ir a un órgano, como es el hígado, y biotransformarse, que lo vamos a ver aparte. Es un tópico aparte en la toxicología. Entonces, puede biotransformarse o simplemente excretarse. Y otra manera que es distribuida es yendo a órganos donde se deposita, ya sea en forma libre o ligada. Hay órganos de depósito y hay tejidos diana donde va y actúa, ya sea en su forma libre o ligada, siempre ligada a proteínas o lipoproteínas. En esta que sigue podemos hablar de la influencia de la ruta de exposición. No es lo mismo para la distribución. Si la ruta de exposición es el tracto gastrointestinal o si es la piel, el pulmón, intravenosa o intramuscular. En el esquema vemos que
si viene a través del tracto gastrointestinal, en este caso, o intraperitoneal, por ejemplo, va por el sistema porta, llega al hígado donde puede transformarse, eliminarse, si no, va al hígado y va al órgano blanco y recién ahí se elimina. Mientras que si llega a través del pulmón, como está el esquema, el piel intravenosa o intramuscular, el tóxico se distribuye directamente. No hay efecto del primer paso. Esa es la gran diferencia entre las vías. En la que sigue podemos hablar de las barreras. Hay barreras para la distribución. La perfusión es una de ellas. ¿Qué es la perfusión? Bueno, es la medida en la cual el tóxico es retirado por la sangre. Es decir, hay órganos que están muy perfundidos, que tienen mucha distribución de sangre. Órganos de gran perfusión es el hígado, los riñones, por supuesto el corazón, que está lleno de sangre, el tejido cardíaco, el cerebro. Y órganos de menor perfusión, es decir, que le llega menos contenido sanguíneo, como por ejemplo el tejido adiposo y el hueso. Órganos en el cual esta sustancia que ingresó y se está distribuyendo tiene afinidad para ese tejido. Afinidad. Por ejemplo, podemos hablar de afinidad hacia el tejido adiposo. Es un tejido de baja perfusión, pero donde acumulamos, ya dijimos, sustancias liposolubles. Y los tenemos en alta permanencia, mucho tiempo en nuestro organismo. Los vamos a mantener allí depositados. Otra barrera es la barrera hematoencefálica, así como la barrera placentaria, que por supuesto protegen. La barrera hematoencefálica protege al cerebro de los tóxicos. Ahí esta barrera está formada por unas células especializadas que se llaman astrocitos, con muchas ramificaciones que limitan que pasen las moléculas hidrofílicas. Las que pueden pasar son las lipofílicas. Lamentablemente muchas lipofílicas atraviesan estas membranas y llegan al cerebro, y también pequeñas sustancias, nutrientes y el oxígeno. La barrera placentaria, por supuesto, protege al feto, similar a la barrera hematoencefálica. Ahí tenemos las distintas barreras biológicas. Es la cutánea, gastrointestinal, alveolar, vascular, hematoencefálica y placentaria. De tal manera que son las barreras para las cuales el agente tóxico debe cruzar para tener el efecto biológico tóxico. En la que sigue vamos a hablar de los sitios de almacenamiento. Ya algo comentamos. Bueno, se almacenan en la albúmina. Allí pueden estar. Es la más abundante. El tóxico unido a la albúmina está unido, no es tóxico. Sí lo es cuando está en la forma libre. En el tejido adiposo están almacenados, tenemos muchos tóxicos. Y ojo con la situación en la cual los tóxicos lipofílicos son liberados. ¿Cuándo son liberados? En situaciones de adelgazamiento rápido. Estos tóxicos lipofílicos que están guardados pasan a la circulación en el caso de adelgazamiento rápido. En el hueso también están almacenados. Bueno, ¿cómo? Porque el hueso tiene una composición proteica que es la hidroxiapatita, son las sales minerales que tiene. Está en constante remodelación y muchos tóxicos son reemplazados. Por ejemplo, el plomo o el estroncio reemplazan al calcio en el hueso y el flúor reemplaza el oxidrilo de la hidroxiapatita. Y ahí los podemos tener guardados. La liberación va a ser muy lenta, no es fácilmente, sino a través de algún método médico en algunas circunstancias especiales. Y en hígado y riñón también tenemos almacenado gran cantidad de tóxicos. Muchos de ellos están unidos a proteínas, muchos de ellos unidos allí por mucho tiempo y se pueden concentrar. Podemos nombrar a las metalotioneínas que almacenan metales y los podemos tener en hígado y riñón. Otro mecanismo final que vamos a ver ahora es la excreción. La excreción es la eliminación y es muy importante para
determinar el potencial tóxico del xenobiótico. ¿Qué conceptos vamos a considerar? Que lo vemos en esta diapositiva. Es cuando el xenobiótico se elimina. Bueno, cuando se elimina es menos probable que ejerza el daño. Salió del organismo. Importante entonces la eliminación, la remoción del xenobiótico que ya se absorbió. Y la excreción de esta sustancia o del metabolito se hace por órganos excretores, que vamos a comentar. Están sujetos todos el mecanismo de excreción a lo mismo que vimos para la absorción. Acá es importante considerar propiedades físicas y químicas de la sustancia que está en juego. Debe también ahora, de forma inversa, atravesar estas membranas para abandonar el organismo. Y también las rutas, por donde eliminamos nosotros los tóxicos. La ruta es la orina, las heces, aire expirada y otras menores que vamos a describir como sudor, leche materna, etc. La excreción a través del riñón. Acá vemos entonces en esta diapositiva un esquema del riñón donde básicamente el órgano efector es la nefrona, que es lo que vemos acá, formada por, puedo describirla, lo pueden ver, es el glomérulo, es una parte en la cual el glomérulo es encargado de la filtración. La filtración entonces es porque tiene poros bastante grandes. Ahí llega la sangre se filtra a través de este glomérulo y solamente pasan moléculas chicas, el resto queda retenido. Entonces quedan retenidas las moléculas chicas, las grandes, las moléculas más chicas pasan y también podrían pasar algunas liposolubles. El 99, luego continuando por el conducto que vemos allí, que es este naranja, empieza un mecanismo que se llama reabsorción, donde se empieza a filtrarse y reabsorberse muchas moléculas. Podríamos decir que la albúmina no se filtra, queda retenida, unida a los xenobióticos. En el conducto que sigue, como decíamos en este naranja, vemos las flechas naranjas hacia el interior. Este proceso se llama reabsorción. Esto ocurre en este túbulo que se llama contorneado proximal. Acá se reabsorbe agua, se reabsorbe glucosa, iones como potasio, algunos aminoácidos, pequeñas proteínas y algunos minerales. Este proceso está afectado por el pH. Si el pH de la orina es alcalina, los ácidos débiles estarán ionizados y se eliminarán. Mientras que si el pH de la orina es ácida, estos ácidos débiles estarán menos ionizados y serán reabsorbidos. De acuerdo a cómo es ese pH de la orina, que es fácilmente modificado mediante la dieta, uno puede darle a una persona ácido ascórbico, es la vitamina C, entonces su pH de orina va a ser ácido, o le puede dar bicarbonato, su pH de la orina va a ser alcalino. Entonces, de acuerdo a la dieta o algún tratamiento que se le da para eliminar algún tóxico, puede ayudar o no a la eliminación. Ese es el segundo proceso, reabsorción. Seguimos con el tercero, que cursa con esta zona amarilla, donde las flechas van hacia el interior. Acá este proceso se llama secreción. Ocurre en este túbulo, que es el túbulo también proximal. Entonces acá hay secreción desde la sangre hacia el lumen, que es la orina, que se va formando. Todo este conducto se va formando la orina. Y acá se secretan también iones como potasio, protones, se secretan algunos xenobióticos, pueden secretarse. También intervienen acá todos los mecanismos de transporte de ácidos y bases débiles. También drogas conjugadas como la penicilina, ¿sí?, son transportadas en este sistema. Por supuesto que esta excreción interfieren las propiedades físicas
como el peso molecular, la liposolubilidad o hidrosolubilidad, la unión a proteínas y marcadores y la polarización. Podemos hablar fácilmente acá de marcadores de daño. Fíjense, si en la orina hay albúmina, quiere decir que hay un daño en el glomérulo. No debería pasar, no debería haber albúmina en la orina. Tampoco debería haber glucosa, porque se debería reabsorber. Si hay glucosa en la orina es porque algún mecanismo está fallando en la excreción del riñón. En esta diapositiva vemos otro tipo de excreción, que es la fetal, que se divide en dos partes, la excreción biliar y la excreción gastrointestinal biliar directa. La biliar es importante para eliminar xenobióticos y sus metabolitos. Es para la mayor parte de algunas bases orgánicas, ácidos orgánicos y algunas sustancias neutras. Esto es por secreción activa. Tiene sistemas de transportes específicos. En esta, por la vía esta biliar, se excretan metales como el arsénico, el plomo, el mercurio, algunos de ellos conjugados, algunos conjugados que son ionizados de alto peso molecular. A través de la excreción gastrointestinal directa, que no es una vía importante de eliminación, lo pueden hacer algunas sustancias. Por ejemplo, las pobres ionizadas, que son los bases débiles, lo hacen por difusión pasiva, atravesando los capilares y la submucosa gastrointestinal, y el mecanismo es lento, bastante lento, pero útil en sustancias que se biotransforman muy lentamente o que presentan una excreción biliar lenta o una excreción urinaria lenta. Lo hacen por esta vía. Además, si hay lípidos, la presencia de lípidos en la luz intestinal ayuda a la eliminación por esta vía que es una excreción fecal. Por aire expirado también hay excreción. Es importante para xenobióticos y metabolitos que se encuentran en fase gaseosa en sangre. Esto, por supuesto, solamente sigue difusión pasiva, es decir, por gradiente de concentración, y acá iría desde el capilar hacia el alvéolo, y al cual después se excreta en aire expirado. Depende de la solubilidad relativa de que tenga esa sustancia en sangre o en aire. De eso va a depender. Y también es una vía importante para eliminar líquidos volátiles que son especialmente los solventes. En aire expirado se hace la determinación, por ejemplo, del alcotés, que es alcohol en aire expirado, basado entonces en la excreción de sustancias, el etanol, en el aire expirado, que es bastante similar a lo que se encuentra en sangre. Ese es el alcotés, se basa en este principio. Otra forma de excreción, lo vemos en esta diapositiva, menores, es por leche materna, pero sin embargo es bastante importante para el paso de tóxicos hacia el niño. Y también en leche vacuna, que constituye un problema para la industria de los alimentos. Y nuestra contaminación sería a través de ello. A través de la leche, las sustancias se excretan por difusión pasiva. El pH de la leche, ya sea humana o vacuna, es más ácido que la sangre, 5 o 6. Entonces se van a concentrar sustancias básicas. Y también lípidos, porque la leche tiene un 3% de lípidos. Se pueden concentrar sustancias lipofílicas, como el pesticida organoclorado, que es el DDT, o bifenidos policlorados, poniendo en riesgo muy grande al niño, en el caso de la madre que amamanta al niño. O también sustancias que se excretan junto con la leche, por ejemplo, el plomo. ¿Sí? ¿Por qué? Por su similaridad al calcio. En sudor tenemos también algunas sustancias que pueden ser excretadas, como los metales, cadmio, cobre, hierro, plomo, níquel y zinc, y por saliva. También hay difusión pasiva. Esto viene de una recirculación. Y puede haber mal gusto en la saliva por exposición al xenobiótico, está indicando esta excreción por la saliva.